Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a un nuevo tema. El día de hoy vamos a hablar acerca de la cardiopatía isquémica. Vamos a hablar como dentro de todos los temas de las generalidades, etiología, fisiopatología, la clínica, el diagnóstico y su tratamiento. Pero vamos a hacer énfasis en tres subtemas que son la angina estable, angina inestable y el infarto agudo. Muy bien, comencemos. Muy bien, entonces comencemos. La cardiopatía isquémica, su definición según la OMS, dice condiciones que implican el estrechamiento o bloqueo de los vasos sanguíneos, causada por daño al corazón o a los vasos sanguíneos por aterosclerosis. De toda esta definición de la OMS, estamos en lo cierto, pero vamos a tomar esta parte. Vamos a recordar esto. Condiciones que implican estrechamiento o bloqueo de los vasos sanguíneos coronarios. Muy bien. Entonces, podemos ver acá en la imagen, cuando hay un estrechamiento en un vaso sanguíneo coronario, la primera causa es la aterosclerosis, como podemos ver acá, la formación de una placa de ateroma que va estrechando la luz de la arteria. ¿Esto qué nos va a dar? Este estrechamiento nos va a dar un desbalance entre la oferta, lo que ofrece, lo que puede darnos de sangre oxigenada esta arteria, lo reduce, como se reduce la luz, y la demanda de oxígeno, desbalance entre oferta y demanda de oxígeno. Entonces, al reducirse la luz de la arteria, la sangre oxigenada que puede ofrecerte esta arteria no va a ser suficiente para lo que te demanda el corazón, ¿no es verdad? Esa es la primera causa en la etiología. Es la primera causa la aterosclerosis en pacientes ya mayores, adultos mayores. Muy bien. Pero en pacientes jóvenes vamos a encontrar otras etiologías, como los vasoespasmos de la angina de Prinzmetal. Esto en pacientes drogadictos mayormente. ¿Qué quiere decir vasoespasmos? Que igual se va a estrechar la arteria, la luz va a ser más pequeña, pero no vamos a tener el agente del ateroma, ¿no es verdad? Solo va a haber un espasmo en la arteria y va a reducir la luz. Una vez más llegamos al mismo punto, reduce la luz, reduce la sangre oxigenada que se envía. El síndrome X, que es igual, reduce la luz por el fallo en receptores de adenosina. Y la vasculitis o enfermedad de Kawasaki, que esta es en los niños, muy bien. Otras causas de desbalance entre oferta y demanda de oxígeno pueden ser secundarias a, por ejemplo, una anemia, donde ya la arteria no tiene ningún estrechamiento, pero por el mismo hecho de la anemia, secundaria a la anemia, va a llegar menor sangre oxigenada, ¿no es verdad? Pero sí es una etiología secundaria. Lo más importante, como les dije acá, va a ser el estrechamiento de las arterias en base a estas etiologías. Entonces, la principal causa es la aterosclerosis, como les dije, y para esta tenemos factores de riesgo cardiovascular. Entre los factores de riesgo cardiovascular mayores no modificables que no podemos modificar va a ser pacientes varones mayores a 45 años y también pacientes mujeres pero en edad postmenopáusica. Y también en lo no modificable vamos a encontrar los antecedentes familiares, pacientes que ya hayan tenido algún familiar que haya presentado un infarto, que haya tenido un síndrome coronario agudo, ¿no es verdad? Muy bien, en los factores ya modificables vamos a encontrar pacientes como podemos ver acá, un gordito fumando es un factor de riesgo cardiovascular, el tabaquismo, la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la obesidad, mucho ojo en eso, el sedentarismo, la hipercolesterolemia. ¿Qué quiere decir eso? La elevación del LDL mayor a 100 miligramos de decilitro o el descenso del HDL menor a 40 miligramos de decilitro. Esto lo vamos a explicar en la fisiopatología por qué. También hipertrigliceridemia, cuando los triglicéridos están elevados más de 150 miligramos de decilitro. Muy bien, entonces hablemos de la fisiopatología de la aterosclerosis. Como pueden leer acá, es un proceso inflamatorio crónico. Vamos a ir viendo en la imagen también. La cronicidad va a hacerlo inflamar más, caracterizado por la aparición de este material graso o estas plaquitas de ateroma en las paredes de los vasos, de las arterias en sí, mayormente en la capa íntima de las arterias. Para entender cómo se forma este ateroma, entendamos qué sucede con el HDL y el LDL, muy bien, en las arterias. Acá les estoy dejando prácticamente un esquema donde se resume esto de manera muy fácil. Todo parte del hígado. El LDL transporta colesterol desde el hígado hacia los vasos, hacia las arterias, muy bien. Y el HDL hace lo contrario, transporta ese colesterol restante, el sobrante, desde las arterias
hacia el hígado para que el hígado elimine el restante en la bilis. Muy bien. Ok, eso en un paciente sano que está en equilibrio. HDL transporta colesterol a las arterias para que éstas lo repartan en el cuerpo y se formen a partir del colesterol las hormonas. Recordemos que se forman las hormonas del cortisol, los estrógenos, la testosterona, muy bien. Entonces el sobrante, el HDL, lo va a transportar hacia el hígado para que se elimine, como lo dijimos. ¿Qué pasa si excedemos el LDL? Como les dije, podemos llegar hasta 100 miligramos de decilitro. Si el LDL es mucho, va a haber un sobrante, ¿no es verdad? Y si el HDL reduce a un menos de 40, ese sobrante, ¿cómo lo va a transportar el HDL al hígado? ¿Y cómo lo va a eliminar? No va a poder, ¿no es verdad? Entonces por eso hay que cuidar estos dos valores, que se mantengan en un equilibrio. Vámonos a esta imagen. ¿Qué pasa cuando el colesterol es demasiado? Cuando el LDL ha sobrepasado al HDL y ha sobrepasado lo que requiere el cuerpo para formar el cortisol, todo. Este colesterol prácticamente va a ir y se va a oxidar en los vasos, en las arterias. A este proceso de oxidación vamos a verlo al inicio en el estadio 1 de su clasificación según la AHA como una pequeña lesión inicial que no se va a poder ver incluso a simple vista, sino es una lesión que la vamos a ver microscópicamente. Histológicamente parece normal, como aquí dice. Pero mucho ojo, como hay una pequeña oxidación acá, poco de colesterol, van a llegar macrófagos. Como dije acá, al ser un proceso inflamatorio, llegan macrófagos y se fagocitan al colesterol sobrante. Al fagocitarse al colesterol sobrante, estos macrófagos se convierten en células espumosas. Van a haber pocos macrófagos que se han comido o se han fagocitado, como quieran llamarlo, al colesterol y se forman células espumosas. En el estadio 2 ya vamos a encontrar que estas van creciendo. Hay una estría grasa. ¿Qué quiere decir eso? Que se van a acumular estos macrófagos que han fagocitado prácticamente al colesterol. Entonces va a haber una acumulación lipídica intracelular. Cuando dice lipídico intracelular, está intra el macrófago. ¿Por qué? Porque ha fagocitado, ¿no es verdad? Entonces la estría grasa viene siendo el estadio 2. Con la cronicidad, con el tiempo, ¿qué es lo que va sucediendo? Va a haber una lesión intermedia en el estadio 3. Ya va a haber una acumulación grande de lípido intracelular, o sea, de macrófagos que han fagocitado al colesterol, pero ya van a haber depósitos lipídicos externos, o sea que ya no alcanzan los macrófagos para fagocitar todo esto y ese depósito lipídico externo comienza a formar la placa de ateroma. En el estadio 4 ya encontramos una placa formada de ateroma porque ya va a haber mucho lípido intracelular, o sea, muchos macrófagos que se han fagocitado, pero esta ya va a tener un núcleo de lípido extracelular, o sea, todo el colesterol que no han logrado fagocitarse los macrófagos va a comenzar a hacer este núcleo de ateroma en el estadio 4. En el estadio 5 ya va a haber una capa más gruesa de ateroma más una capa de fibrina. Entonces va a formarse un fibroateroma. Ya va a haber núcleos lipídicos múltiples, como dice acá. Y en el estadio 6 vamos a encontrar que esta placa de ateroma puede complicarse y puede haber una ruptura. Esta ruptura, mucho ojo, esto recuerden, puede causar una hemorragia y esta hemorragia va a causar una trombosis. Entonces, es una enfermedad que evoluciona crónicamente. Como les dije, va a ir desde el estadio 1 hasta el estadio 5 de manera crónica. Y una vez en el estadio 6 ya va a ser un síndrome coronario agudo, mucho ojo, crónico, enfermedad crónica hasta el estadio 5 y en el estadio 6 un síndrome coronario agudo. Ahora, cuando sucede todo esto, todas estas placas de ateroma que hemos visto que se están formando en las arterias coronarias, vamos a encontrar un orden de afectación. Tenemos dos troncos coronarios, muy bien, el izquierdo y el derecho. Como pueden ver acá en la imagen, ambos parten de la aorta. Entonces va a haber un orden de afectación. Normalmente la primera en afectarse, la primera arteria que se va a afectar es la arteria descendente anterior izquierda. Muy bien, la arteria descendente anterior. Esta arteria, como pueden ver, ¿qué es lo que irriga del corazón? La cara anterior y la cara septal.
Muy bien. Dentro de del segundo orden de afectación podemos encontrar a la arteria circunfleja. Muy bien, vamos a ver acá la arteria circunfleja. Y en el tercer orden de afectación vamos a encontrar a la arteria descendente posterior, que vendría a ser esta, la arteria descendente posterior. ¿Qué irriga la arteria descendente posterior? Prácticamente la cara inferior del corazón. La arteria circunfleja, ¿qué es lo que nos irriga? Mayormente la cara lateral, y la arteria descendente anterior, la cara anteroseptal. Eso lo vamos a ver ahorita en el electrocardiograma. Espero se haya entendido esta parte. Sigamos avanzando. Muy bien, entonces habiendo visto cómo es que se forman los ateromas, vamos a encontrar dos tipos de cardiopatía isquémica. Uno, la angina estable, que es la crónica, como les dije, desde el estadio 1 hasta el 5 de la aterosclerosis, y el síndrome coronario agudo, que vendría siendo el estadio 6. Como les dije, del estadio 1 al 5 se forma una capa de ateroma. Cuando esta capa de ateroma prácticamente ya ocluye un 70% de la luz arterial, vamos a encontrar que es una angina estable, un ateroma de gruesa capa fibrosa, como dijimos. Cuando ocluye más del 90% ya viene siendo una angina inestable. Ahora, en un momento vamos a ver las diferencias. Y cuando decimos que es un síndrome coronario agudo, en el estadio 6, cuando hemos dicho que va a haber una ruptura de esta placa. Entonces va a haber aquí una hemorragia, un hematoma, y por ende también va a haber acá la ruptura de una de estas placas, y se va a formar un trombo en base a plaquetas y o fibrina. Muy bien, se va a ocluir por el trombo. Entonces esa es la diferencia entre los 5 estadiajes, como les dije. La angina estable cuando no hay ruptura y el síndrome coronario cuando ya hay ruptura. La clínica, en ambos casos vamos a encontrar un dolor opresivo en región retroesternal, puede irradiarse a brazo izquierdo, retroesternal, puede irradiarse a brazo izquierdo, a mandíbula, a epigastrio y a la zona interescapular, o sea, la espalda entre las escápulas. Esa vendría siendo su clínica. Ahora vemos las diferencias dentro de estos, ¿ya? Muy bien, entonces veamos las diferencias y el diagnóstico de la angina estable y de los síndromes coronarios agudos. Ya hemos dicho en la anterior diapositiva, el dolor va a ser de tipo precordial, ya sabemos a dónde se irradia, es un dolor característico. Pero, ¿qué diferencia tiene entre el síndrome coronario agudo y de la angina estable? Perdón. Una vez más, la angina estable tiene una gruesa capa de ateroma que no se ha roto, y en el síndrome coronario agudo, si se ha roto, hay una hemorragia y se va a formar un trombo. Dentro de la angina estable, este dolor va a ceder o se va a calmar al reposo o a la administración de nitratos, y va a durar menos de 20 minutos. Y este va a ser desencadenado por esfuerzo físico o estrés mental. Muy bien. En el caso del síndrome coronario agudo, va a ser el mismo tipo de dolor, pero que se puede desencadenar en reposo, mucho ojo, y no va a ceder, no va a calmar ni con los nitratos ni con el reposo, y va a tener una duración de más de 20 minutos. El síndrome coronario agudo lo vamos a dividir en dos. Uno que tiene, antes de dividirlo en dos, vamos a decir que dentro del diagnóstico vamos a hacerlo de manera clínica, en base al dolor y en base a si cede o no cede más o menos de 20 minutos, ¿no es verdad? Pero debemos apoyarnos en nuestro electrocardiograma, este diagnóstico. Es clínico, pero debemos apoyarnos, mucho ojo. El electrocardiograma vamos a hacerlo al paciente en los primeros 10 minutos que ingresa y luego vamos a controlar cada 15 minutos. El electrocardiograma va a tener tres diferencias acá. Dentro de la angina estable, como va a ceder al reposo, a los nitratos, vamos a encontrar un electrocardiograma prácticamente normal después de que cede. Entonces ahí podemos diagnosticarlo como una angina estable. Pero dentro del síndrome coronario agudo vamos a tener dos: síndrome coronario agudo con ST no elevado, con el segmento ST no elevado, y con el segmento ST elevado. Mucho ojo acá. Cuando encontramos que el ST no está elevado, vamos a hablar de una angina inestable, donde va a haber, que les dije en el síndrome coronario agudo, una ruptura de la placa. Pero en esta ruptura se va a formar un trombo a base mayormente de plaquetas.
en el ST no elevado. Y en el ST elevado va a ser un infarto este paciente. ¿Por qué? Porque se va a formar prácticamente un trombo, pero mayormente de fibrina. Un trombo más pequeño, un trombo más grande, como pueden ver. Plaquetas en el ST no elevado y fibrina en el ST elevado. Como pueden ver en sus electrocardiogramas, vamos a encontrar en la oclusión parcial. En una angina inestable va a haber una oclusión parcial, va a haber un segmento ST, puede ser depresivo, pero no va a estar elevado. Mientras en el ST elevado, como su nombre lo indica, va a estar elevado. Dentro de la angina estable, podemos mandar a este paciente como está estable, una vez más lo decimos, y va a calmarse en el reposo. Podemos mandarle a diferentes estudios como son la ergometría, el ecocardiograma, la gammagrafía o una coronariografía, que es el gold estándar, pero que no se hace de primera línea porque es un estudio invasivo, ¿no es verdad? Entonces vamos a solicitarle estos estudios, y en el caso de no llegar a un buen diagnóstico podemos solicitar una coronariografía al tener duda diagnóstica. Ahora se los voy a explicar igual en las siguientes diapositivas. Bueno, dentro del síndrome coronario agudo tenemos dos subgrupos, como les dije, el ST no elevado y el ST elevado. ¿Qué es el síndrome coronario agudo? Cuando hay una ruptura de la placa de ateroma, y esta ruptura va a formar un trombo que va a ocluir de manera parcial el SICA ST no elevado, o de manera total el SICA ST elevado, la luz de la arteria, ¿no es verdad? Y cuando se ocluye de manera parcial, como les dije, mayormente el trombo es en base a plaquetas, y cuando se obstruye de manera total, el trombo es en base a fibrina. Muy bien, entonces si encontramos el SICA ST no elevado, como puedes ver acá, está prácticamente por debajo de la línea, vamos a dividirlo en dos. Puede ser una angina inestable o un infarto agudo al miocardio no Q. Muy bien, y cuando el SICA ST es elevado, es un infarto agudo al miocardio Q. ¿Qué quiere decir esto? Lo veamos acá. De esa manera lo vamos a diferenciar. La angina inestable, una vez más, aquí es el dolor que no cede al reposo, no cede a los nitratos, es progresivo, más de 20 minutos, puede ser un debut anginoso, pero mucho ojo. Acá vamos a solicitar un tercer estudio enzimático, donde dentro de la angina inestable vamos a solicitar las troponinas. Si las troponinas, que son enzimas que se liberan prácticamente cuando suceden los infartos, están negativas, quiere decir que aún no se está infartando este paciente, como les dije. Son enzimas que se elevan cuando hay un infarto. Entonces, al encontrar estas enzimas negativas, vamos a decir que todavía no se ha infartado este paciente y está en una angina inestable. Muy bien. En el caso del infarto agudo al miocardio no Q, en un SICA ST no elevado, vamos a decir lo mismo, es un dolor que no cede al reposo, no cede a los nitratos, progresivo, puede ser un debut anginoso, casi igual a la angina inestable. ¿Qué es lo que prácticamente lo diferencia de la angina inestable? Es que ya vamos a encontrar estas enzimas, las troponinas, también el CPKMB o las mioglobinas elevadas, positivas. ¿Qué quiere decir si aún el ST no se ha elevado, pero encontramos estas enzimas, las troponinas, el CPKMB o las mioglobinas, que hay una isquemia, hay un infarto, pero esta isquemia solo va a ser subendocárdica, como podemos ver? Entonces, este ST prácticamente no se está elevando porque aún queda músculo miocárdico, ¿no ve? Entonces, aún está funcionando esta pared miocárdica. Hay una isquemia subendocárdica cuando encontramos estas troponinas. Ya se está infartando, pero no ha tomado toda la pared. Cuando decimos que es un infarto agudo al miocardio Q, lo mismo, dolor que no cede al reposo ni a los nitratos, más de 20 minutos, las enzimas están elevadas, CPKMB, troponinas, mioglobinas elevadas, pero ya encontramos un ST elevado, ¿no es verdad? Entonces el ST elevado se traduce en el electrocardiograma cuando hay una isquemia transmural, cuando ya ha pasado toda la pared, como podemos ver. Muy bien, entonces una vez más repasemos. SICA ST no elevado puede ser angina inestable cuando el dolor no cede
con reposo ni nitratos y es más de 20 minutos y las enzimas están negativas, mucho ojo. Infarto agudo al miocardio no Q, cuando el ST no está elevado, el mismo dolor no reduce más de 20 minutos, pero ya encontramos las enzimas elevadas. Isquemia subendocárdica. Y el infarto agudo al miocardio Q es cuando hay toda una isquemia transmural. Este es el mismo dolor, no cede más de 20 minutos, las troponinas están elevadas, el CPKMB elevados, todas estas enzimas elevadas, pero el electrocardiograma también tiene el segmento ST elevado. Ahora, algo para que recuerden y logren diferenciar una pericarditis de un prácticamente infarto, y no suelen entender algunos de los estudiantes, es que vamos a encontrar un ST cóncavo o un ST no cóncavo, como puedes ver acá, como le dicen la carita feliz o la carita triste. El primer caso es una pericarditis, es una carita feliz, todavía no se está infartando, entonces es una carita feliz. ¿Cómo lo vas a reconocer? ¿Por qué? Porque del punto J, donde termina el QRS y comienza el ST, haces o te imaginas esta línea hasta el punto más elevado del ST. ¿Qué forma tiene? Tiene forma cóncava, ¿no es verdad? Una carita feliz. Eso quiere decir pericarditis. Pericarditis. Pero si desde el punto J, que es el final del QRS, hacia lo más alto del ST formamos algo convexo, es una carita triste, ¿no es verdad? Carita triste, sí es infarto. Infarto agudo al miocardio. Eso para que diferencie pericarditis de infarto agudo al miocardio. Perdón por salirme un poco del tema. Hablemos del tratamiento. El tratamiento en la angina estable. Recordemos que esta es la angina, el dolor precordial, que cede antes de los 20 minutos, cede al uso de nitratos o al reposo. Como primera línea vamos a utilizar los betabloqueantes. Estos van a reducir frecuencia cardíaca, tono simpático, y al reducir la frecuencia y el tono van a reducir el riesgo de arritmias, que es la primera causa de muerte precoz en estos pacientes. Mucho ojo. Vamos a dar betabloqueantes cardioselectivos, los MBA, el metoprolol, bisoprolol y el atenolol. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que hacen? Estos betabloqueantes, como al reducir la frecuencia cardíaca y el tono simpático, le dan al corazón más tiempo de diástole. Al tener más tiempo de diástole, deja que las arterias coronarias tengan mayor tiempo de irrigación. Recordemos que se nutren o se irrigan en diástole las arterias coronarias. Muy bien. 2. Los bloqueadores de canales de calcio. También son de primera línea y estos son vasodilatadores, vasodilatan las arterias coronarias, su mecanismo de acción. El primero, los betabloqueantes, y el segundo, los bloqueadores de canales de calcio, han demostrado que reducen la mortalidad en los pacientes. Por eso son de primera línea ambos. Si no tienes betabloqueantes, usas bloqueadores de canales de calcio. El tratamiento antianginoso ya como tal comienza con los nitratos. Estos van a reducir la precarga. ¿Por qué? Porque relajan el músculo liso, pero mucho ojo, relajan el músculo liso en venas. Entonces mantienen la sangre en venas, no va a haber un retorno venoso muy alto, entonces por eso te reducen la precarga. Al reducir la precarga, esfuerzas menos al corazón. Por eso reducen el dolor del paciente, el dolor precordial. Siguiendo el tratamiento, tenemos que dar a estos pacientes antiagregación plaquetaria, pero en dosis de mantenimiento. Aspirina de 81 a 100 miligramos y clopidogrel, de 75 miligramos día. Vamos a utilizar también la atorvastatina o la rosuvastatina. ¿Para qué? Para la estabilización del ateroma. Recordemos que les dije en la formación del ateroma. Usemos esta pequeña imagen un ratito. ¿Qué es el ateroma? Se va a formar por un proceso crónico inflamatorio, ¿no es verdad? Este proceso crónico inflamatorio se da por la oxidación de el colesterol, el cual trae macrófagos y comienza toda esa cronicidad que les dije. Comienza con las células espumosas, estrías grasas y todo en base a la oxidación y a la inflamación. Todo comienza en base a la oxidación e inflamación del colesterol en la capa íntima de las arterias. ¿Qué hace la atorvastatina? ¿Cuál es su efecto pleiotrópico? Le llaman. Actúa como antioxidante. Les dije que se oxidan esos ácidos, esas
ese colesterol, entonces el antioxidante antiinflamatorio que va a ser la atorvastatina ayuda a mantener que esa placa de ateroma no crezca más. Al no crecer más, reduce el riesgo de ruptura, ¿no es verdad? ¿Por qué? Porque si se rompe ya no va a ser angina estable, va a pasar a ser síndrome coronario agudo. Entonces, estabilización del ateroma con atorvastatina o rosuvastatina. El sexto medicamento que vamos a utilizar en el tratamiento son los IECAS, enalapril, captopril. ¿Por qué? Por su efecto antirremodelador cardíaco. Tenemos nuevos medicamentos antianginosos que son la ibabradina, la cual inhibe la corriente eléctrica del nodo sinusal al corazón, que tiene este mismo principio, va a reducir su frecuencia cardíaca, el tono, y va a hacer que tenga una mejor diástole este corazoncito. También la trimetazidina, el cual va a inhibir el metabolismo de ácidos grasos. Para hacer un metabolismo de ácidos grasos, lo que normalmente hace el corazón, gasta mucho oxígeno. Y recordemos que en el infarto requiere más oxígeno, reduce la oferta y aumenta la demanda de oxígeno, ¿no es verdad? Entonces no vamos a gastar el metabolismo de oxígeno en ácidos grasos. Esta trimetazidina inhibe este metabolismo de ácidos grasos y lo cambia por un metabolismo para darle energía al corazón de glucosa, ya no de ácidos grasos, de glucosa. Y la glucosa gasta menos oxígeno. Si el paciente no responde a este tratamiento médico, hay que darle un tratamiento de revascularización. Entonces, si el paciente te sigue viniendo con su angina estable, o sea, ya les dije, para ser inestable tiene que ser más de 20 minutos, pero el paciente te viene 1, 2, 3 veces a consulta con angina estable, que va pasando con sus 20 minutitos, vamos a sospechar, ¿no es verdad? Entonces tenemos que mandar a este paciente a una angiografía, que es un estudio ya invasivo, o sea, una coronariografía, angiografía de las arterias coronarias. En el caso de que la angiografía te salga con uno de estos 3 parámetros positivo, vamos a hacer una cirugía de bypass. Y si no te sale ninguno de estos 3 positivos, lo mandamos a una angioplastía coronaria transpercutánea. Primero hablemos de los 3 parámetros. Si el tronco coronario izquierdo, está ocluido más del 50%, acá donde nace el tronco está ocluido más del 50%, este paciente se va a cirugía de bypass. Si el paciente tiene una lesión de 2 vasos, ya 2 arterias coronarias, donde una de estas sea la arteria descendente anterior que está ocluida más del 70%, o este paciente tenga comorbilidades como falla cardíaca o diabético, pero lesión de 2 vasos, mucho ojo, también lo mandamos a bypass. O en el caso de que el paciente tenga una lesión ya en 3 arterias o 3 o más vasos coronarios, ¿ya? Se van a bypass. Si no cumple ninguno de estos 3, pero el paciente sigue sin responder al tratamiento médico, lo mandamos a una angioplastía coronaria transpercutánea. Como podemos ver, la angiografía va a ser el paso de un stent por la arteria ocluida, se infla el balón y se deja el stent para desocluir esta arteria. En el caso de que ya sean, como les dije, todo el tronco coronario izquierdo, más de 2 vasos donde uno es la descendente anterior, o más de 3 vasos, ya no vamos a hacer una angioplastia coronaria transpercutánea, vamos a hacer una cirugía de bypass, donde vamos a hacer un injerto, como pueden ver acá, un injerto ya sea de la vena safena o de la arteria mamaria interna para revascularizar a las arterias que estén afectadas. Como pueden ver acá en el bypass, esta arteria está bastante ocluida, entonces la revascularización se va a hacer con este injerto. El tratamiento en el caso del síndrome coronario agudo, ya sea con un ST no elevado o un ST elevado, comienza en base a estos medicamentos. Recordemos que antiguamente se daba la terapia MONA. Muy bien, la terapia MONA, donde ahora ya no se da morfina, antes se daba morfina. El oxígeno ahora se puede o no se puede dar, la nitroglicerina y la antiagregación se siguen dando. Muy bien, entonces veamos. En cualquiera de los dos, ya sea un síndrome coronario agudo con ST elevado o no elevado, comenzamos con nitroglicerina de manera sublingual. Al paciente le damos oxígeno solo en caso de que esté desaturando menos del 90%. Le damos beta bloqueantes cardioselectivos, los MBA que les dije, metoprolol, bisoprolol, atenolol.
las estatinas para estabilizar esa placa de ateroma. Recordemos que en el síndrome coronario agudo ha habido ruptura de placa, donde se ha formado un trombo que ocluye de manera parcial o de manera total. Muy bien. Entonces, para que no haya mayor ruptura, para que ya no siga creciendo esa placa de ateroma, le damos estatinas al paciente por el efecto pleiotrópico, antioxidante, antiinflamatorio. Y también le damos antiagregación plaquetaria, pero a dosis de ataque. La aspirina ya no a 100 miligramos como en el anterior caso, sino a 300 miligramos. Hacemos el electrocardiograma en estos pacientes y vemos si tiene el ST no elevado o el ST elevado. En caso de que el ST no esté elevado, vamos a utilizar la antiagregación plaquetaria en base a aspirina y clopidogrel. ¿Por qué? Porque recordemos que este trombo está formado mayormente por plaquetas y este trombo mayormente de fibrina. Entonces, aspirina más clopidogrel como antiagregación plaquetaria. Y también la acompañamos con anticoagulación, que es la heparina de bajo peso molecular, enoxaparina. A este paciente utilizamos el score de riesgo TIMI y vamos a ver si tiene menos de 2 puntos, o sea, solo un punto, o mayor o igual a 2 puntos, donde vamos a seguir el tratamiento médico si solo tiene un punto, y si es mayor o igual a 2, vamos a hacer un tratamiento de reperfusión. Muy bien. Entonces acá tenemos los parámetros de la escala de riesgo TIMI. Si el paciente es mayor o igual a 65 años su edad, es un punto. Otro punto es, tiene 3 o más factores de riesgo cardiovascular. Lo que les dije es obeso, sedentario, tabaquismo, hipertensión, varón. Si el paciente ha usado aspirina en los 7 días previos, igual le da, lo contamos como un punto. El antecedente de estenosis coronaria mayor o igual a 50%. Si este paciente tiene antecedente de una estenosis coronaria mayor al 50%, igual un punto. Desviación del segmento ST. Si el paciente está con una desviación del segmento ST en su primer electrocardiograma que le has traído, igual un punto. 2 o más episodios de angina en las últimas 24 horas antes de que te llegue, un punto. Elevación de biomarcadores que dijimos, pueden ser las troponinas, el CPKMB, las mioglobinas. Si tiene 2 de estos puntos o más, lo mandas a reperfusión. Si tiene solo 1, puedes continuar con el tratamiento médico que dijimos. Muy bien. En el caso de que sea un síndrome coronario agudo con ST elevado, al paciente tenemos que hacerle una reperfusión inmediata. ¿Por qué? Porque repasemos una vez más. En el ST elevado hay una oclusión total, en el ST no elevado hay una oclusión parcial. Al haber una oclusión parcial es una isquemia subendocárdica. Al ser una oclusión total es una isquemia transmural. Este paciente va a hacer isquemia y se va a morir la parte del corazón que no le está llegando la oxigenación suficiente. Muy bien. Entonces hay que hacer una reperfusión inmediata, máximo hasta 12 horas, como dice acá. Lo ideal sería hacer una angioplastía en los primeros 120 minutos. Lo que dijimos, la inflación de un globo, pasar un stent con un globo, inflarlo y dejar el stent, ¿no es verdad? En los primeros 120 minutos. Le vamos a dar aspirina más ticagrelor, ya no clopidogrel. ¿Por qué ticagrelor? Porque dijimos que acá el trombo es en base a fibrina, ya no solo a plaquetas. Y también le vamos a dar anticoagulación con enoxaparina. En el caso de no contar con una unidad coronaria en tu hospital, o sea, no estás en un hospital de tercer nivel, estás en uno de segundo o de primer nivel, tienes que referirlo lo antes posible, pero no le vas a mandar sin ninguna terapia. Tienes que mandarle con fibrinolíticos. Y los fibrinolíticos que se usan son el tenecteplasa, rateplasa, alteplasa o la streptoquinasa. Tenecteplasa, rateplasa son de tercera generación, alteplasa de segunda y la streptoquinasa de primera generación. Eso tienes que darle en los primeros 30 minutos que lo estés refiriendo al paciente, le mandas ya nomás con terapia fibrinolítica. A esto le añades aspirina más clopidogrel más enoxaparina. ¿Qué diferencia tiene el tenecteplasa, el rateplasa, el alteplasa y la streptoquinasa? Que son de diferentes generaciones. Tenecteplasa, rateplasa, tercera generación. Alteplasa, segunda generación. Streptoquinasa, primera generación. Los de primera generación prácticamente hacen fibrinólisis a nivel global en el cuerpo. O sea, puede producir sangrado en cualquier parte del cuerpo. Mientras que los de tercera generación ya son más enfocados
al lugar donde está prácticamente el trombo. Entonces no van a ser una hemorragia general en este paciente en el caso de tener sangrados. Pero de todas maneras tenemos contraindicaciones absolutas en la fibrinólisis. Si el paciente ha tenido un ACV isquémico durante los últimos 3 meses o ha tenido un ACV hemorrágico las últimas 3 semanas, la última semana, una vez más lo repito, ACV isquémico durante los últimos 3 meses o ACV hemorrágico durante la última semana, no se le da fibrinólisis. Si el paciente está con un traumatismo encefalocraneal severo, no fibrinólisis. Si tiene malformaciones vasculares cerebrales, aneurismas cerebrales, no fibrinólisis. Y obviamente si el paciente está con alguna hemorragia, ya sea interna, activa o externa igual a activa, no fibrinólisis porque no va a coagular este paciente. También en el caso de la disección de aorta, obviamente. Muy bien, estas son las contraindicaciones absolutas para la terapia de fibrinólisis. Bueno, acá vamos a hacer un pequeño recuerdo de electrocardiograma. Siempre me han mostrado esta imagen y nunca la entendía bien en el electrocardiograma. Cómo saber si es lateral, cómo saber si se está infartando de cara inferior, de cara septal, de cara anterior, de cara lateral. Entonces yo no la entendía muy bien. Se les voy a explicar de una manera, que yo recuerdo. Simplemente tienes que saber colocar un electrocardiograma, todos los electrodos. No voy a entrar en mucho detalle, porque está en mi video de electrocardiograma, pero lo vamos a explicar de una manera más lógica. Muy bien, tenemos las derivaciones, el triángulo de Joven. D1, D2, D3 y las monopolares ABL, ABR, ABF. También tenemos desde el B1 hasta el B6. Imaginen que este corazón está aquí adentro, ¿no es verdad? Brazo izquierdo, brazo derecho y el pie del paciente. Entonces se los voy a remarcar acá. Si vemos desde el brazo izquierdo, que es ABL, left, ¿no es verdad?, hacia el brazo derecho, esa es la derivación D1. Mirar de izquierda a derecha. Entonces, si estamos mirando de izquierda a derecha, ¿qué cara estamos viendo del corazón? Prácticamente vamos a ver la cara lateral, ¿no es verdad? Entonces, la derivación 1, ¿qué es lo que estás viendo? La carita lateral de ese corazoncito. Este lado estás viendo. La cara lateral del corazón. De 1 está bien, mira, la cara lateral. La derivación 2, ¿qué es lo que ve? La derivación 2 es desde ABF, o sea, desde el pie izquierdo hacia el brazo derecho. ¿Qué estarías viendo del corazón desde el pie hacia el brazo izquierdo? Pues prácticamente vas a ver la cara inferior del corazón, ¿no es verdad? La cara inferior del corazón. Entonces veamos si el D2, ¿qué es lo que nos mira? D2, la cara inferior, lo que les dije. ¿Qué pasa? El D3. El D3 es, si vemos, desde abajo hacia el brazo izquierdo. Entonces lo mismo, prácticamente estamos viendo un poquito más de la cara inferior del corazón, ¿no es verdad? Entonces D3, cara inferior. Miren, se va cumpliendo. ¿Qué pasa en las derivaciones unipolares? Recuerden esto. AB significa aumento del voltaje. Muy bien. En el brazo izquierdo. Entonces el ABL te mira directamente al corazón a este lado. ¿Qué estarías viendo? La cara lateral. Revisemos ABL que mira la cara lateral. El ABR, como es el voltaje aumentado, no logra ver mucho porque está muy lejos este brazo, entonces no estamos viendo nada con el ABR, como podemos ver acá. Y el ABF, ¿qué es lo que mira? Una vez más, desde ABF estás viendo la cara inferior del corazón. ABF, cara inferior. Exacto, desde el lado que estamos viendo, ¿no es verdad? Y este es el más fácil, como colocas de frente, aquí tenemos la carita septal del corazón. Entonces B1 que está viendo y B2 la cara septal. B1 cara septal, B2 cara septal. El B3 y el B4 que están viendo directamente el frente o la cara anterior del corazón. Entonces B3 y B4 cara anterior, ¿no es verdad? B3, B4 cara anterior. Y el B5 y el B6 que están yéndose hacia la axila, que están viendo, prácticamente están viendo esta carita, o sea, la cara lateral del corazón. Entonces ya tenemos ahí qué derivaciones ven, qué cara están viendo. La cara septal anterior, desde el B1 hasta el B4, cara septal anterior. ¿Qué es lo que encontramos en la cara septal anterior? La arteria descendente anterior. En la cara lateral,
que es la B5, como les dije, B5, B6, D1, D1 y ABL, que es lo que nos van a ver, la arteria circunfleja. Y prácticamente la cara inferior la vamos a ver en D2, D3, ABF. Y en la cara inferior, ¿quién encontramos? Aquí encontramos a la arteria descendente posterior, una vez más. La arteria descendente anterior, que está acá, como les dije, arteria descendente anterior, esta, nos irriga, a la cara septal anterior del corazón. La arteria circunfleja, que es esta que nos irriga prácticamente la cara lateral del corazón. Y la arteria es aquí, más o menos, la arteria descendente posterior que nos irriga la cara inferior del corazón. Entonces ya sabemos en esta imagen dónde se está infartando en base a nuestro triángulo de Joven y en base a nuestras derivaciones. Espero que se haya entendido esto, ¿ya? Bueno, tenemos diferentes clasificaciones del infarto. Tenemos 5 tipos. El tipo 1 es una ruptura, ulceración, erosión o disección, como dice, de la placa de ateroma. Entonces, esta se llama primario. Tipo 1 es la primario. Primario a la ruptura, prácticamente a la trombosis que va a haber. El tipo 2, que es lo que dice, un desbalance isquémico, desequilibrio entre la oferta y demanda miocárdica de oxígeno. Entonces este es secundario a algo. Como les dije, puede ser secundario a vasoespasmos o secundario a anemias, ¿no es verdad? El tipo 2 secundario. El tipo 3 no hay donde perderse, es muerte súbita. A este paciente después en la autopsia post-mortem recién logras ver que ha tenido un infarto. Llega muerto a tu servicio de emergencias y ya sabes que ha sido una muerte súbita después de la autopsia y ahí se demuestra que es por un infarto. El tipo 4 es el que está relacionado con la angioplastía coronaria transpercutánea. Muy bien. Entonces, y el tipo 5 es el que está relacionado con la cirugía de bypass, donde les dije que se hace esta cirugía. Bueno, les voy a explicar en un momento. Se revasculariza, muy bien, mediante un injerto ya sea de la vena safena o de la arteria mamaria interna. Ok, antes de terminar el tema tenemos un score pronóstico, es el Killick y Kimball. Prácticamente este es un score de pronóstico de mortalidad. Tiene 4 grados. El grado 1 es sin insuficiencia cardíaca, o sea, está asintomático el paciente. Tiene un 5% de mortalidad. El grado 2, cuando ya encontramos crépitos en bases pulmonares de este paciente, puede haber estertores, puede haber ingurgitación yugular y tiene una mortalidad del 10%. Cuando un paciente ya te llega con edema agudo de pulmón, es el grado 3, tiene una mortalidad del 40%, y si el paciente está en un shock cardiogénico posterior a este infarto, va a tener un 90% de mortalidad. Recordemos una vez más las complicaciones de el síndrome coronario agudo. La primera causa de muerte que les dije, las arritmias. Primera causa de muerte extrahospitalaria o muerte precoz. La falla cardíaca congestiva ya es la primera causa de muerte intrahospitalaria. El paciente puede hacer pericarditis antes o después de los 7 días. Aquí están sus nombres. Antes de los 7 días es una pericarditis epistenocárdica. Después de los 7 días un síndrome de Dressler. Este paciente puede tener la complicación también de aneurismas ventriculares si el ST se mantiene elevado más de 2 semanas. Eso es lo más importante acá para recordar de que se mueren estos pacientes. Arritmias. Se va a morir este paciente de una arritmia antes de llegar al hospital. Mucho ojo. Esta es la muerte precoz en los pacientes, por eso llegan con muertes súbitas. Muy bien, espero se haya entendido el tema. Les agradezco su tiempo. Por favor, comenten, por favor, compartan y por favor denle like. Es la única manera de ayudar a que crezca este canal y yo también pueda ayudar a todos con los temas que necesiten. Nos vemos.